Metiéndonos de lleno en todo lo que es cinemática, lo primero que nosotros vamos a aprender y o a analizar, la base de datos debidos ha sido utilizada. Eh, Perdón, me saltó el cartelito ahí de que no utilice el antivirus. Lo primero que vamos a aprender de cinemática es ni más ni menos que MRU. En cinemática vamos a ver todo lo que es MRU, MRV, caída libre, tiro vertical. Y ahí muere. En caso de que alguno lo necesite, porque bueno, su modalidad se lo pide, tiro oblicuo, pero nadie ve ese tema. Y obviamente no menor, encuentro. Encuentro lo vamos a ver después de ver MRV. Encuentro y persecución, si bien son lo mismo, pero bueno, unos en el mismo sentido, otro no. Bueno, cosas que pasan. Ahora, MRV me obliga a tener que, lastimosamente, tener que hablarles de que existen los vectores. No me voy a inmiscuir en el tema de los vectores ni nada así, pero el gran problema está en que a la hora de explicar este tema es medio ambiguo y molesto todo. La realidad es que el movimiento MRU, que MRU es la abreviación de la sigla Movimiento Rectilíneo Uniforme, que ahora voy a decir bien qué es, lo que tiene principalmente que es un movimiento que es horizontal. Claro, los vectores se manejan con los ejes cartesianos. ¿Qué eje cartesiano es horizontal? El eje X. Bárbaro. Ahora, volviendo al tema de que es un MRU, se llama movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo porque no va zigzagueando como un boludo, lo digo en serio. Tampoco dobla el cuerpo ni nada, o sea, el movimiento es derechito y listo. Yo sé que hice una flecha derecha, por favor no nos pongamos finolis. Es un movimiento porque normalmente se mueve y hace incluso tipo quieto, bueno, se lo puede llegar a analizar. Rectilíneo ya dijimos por qué, y uniforme por qué, porque no es que bueno, de acá a acá lo hace con una velocidad y de acá a acá con otra velocidad y de acá a acá tipo otra velocidad, no. Se supone que a lo largo de todo su movimiento la velocidad es la misma, no fluctúa. ¿Bien? Hasta acá uno dice, bueno, genial. Movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿qué es lo que me puede ayudar en los ejercicios a comprender que estoy en un MRU? El principal dato que hace que ustedes sepan, el enunciado, el ejercicio que estoy manipulando es un MRU, es que la aceleración es nula. ¿Qué es la aceleración? No vamos a entrar tanto en detalle, pero es prácticamente analizar cómo varía la velocidad. Otra forma de también decirlo es que los tramos que esté analizando, dentro de cada tramo, la velocidad es constante. Repito, la velocidad no varía. O sea, las dos cosas que me dicen, el movimiento es un MRU y me obliga a tener que utilizar la fórmula de MRU, es que no hay aceleración, o sea, no me la dan como dato, tampoco me la piden que la calcule. Y dentro del tramo que está analizando, o los tramos, porque puedo estar analizando más de un tramo a la vez, dentro de cada tramo la velocidad se mantiene constante. La velocidad, si bien por ahí en un tramo vale, en el primer tramo por ahí vale 20 metros sobre segundos y en el otro 18. Porque supongamos el enunciado es de un ciclista y bueno, en las primeras 3 horas el chabón le estuvo dando masa a 20 metros sobre segundo, se cansó después de darle tanto tiempo así y bajó un poco la velocidad. Pasa, genial, pero nosotros no analizamos justamente ese pequeño tramo donde baja de 20 a 18. Nosotros analizamos como que mágicamente nada más existe un primer tramo a una velocidad, otro tramo a otra velocidad, pero repito, en ningún momento analizamos cómo cambia la velocidad entre tramo y tramo. Aún así, poniéndome en ese ejemplo rompepelotas, sigue siendo un MRU. Porque, repito, dentro de cada tramo la velocidad no varía. Se toma como constante. Y esto me lo van a decir de una forma u otra. De forma escrita, obligatoriamente, porque si no es constante, no lo puedo manejar con las fórmulas de MRU. Hasta acá uno dice, bueno, bárbaro. Claro,
Volvemos al tema de que es un movimiento horizontal. Y uno dice, ¿por qué no es vertical? O sea, ¿por qué no va de arriba abajo? Y porque si fuera de arriba abajo ya deja de llamarse MRU y pasaría a llamarse caída libre o tiro vertical. Ah, bueno. O sea que los MRU siempre son horizontales. Exactamente. Bueno. ¿No pueden ser oblicuos? No. Está bien, está bien. Ponele que voy comprendiendo. Genial. Volviendo al tema, el problema es que, claro, como dije, la física en sí, si bien uno dice, che, estoy en biofísica, es física e introducción a la biofísica. Por más que sea física e introducción a la biofísica y comúnmente conocida como biofísica acá en el CBC, esta materia, no deja de regirse por las leyes de la física, y la física se rige principalmente en este tema por las leyes de la matemática. En pocas palabras, claro, existe un punto donde todo valor de posición es cero. O sea, yendo un poco más para que entiendan qué es lo que estoy queriendo decir, yendo más a profundidad. Los MRU exactamente, en realidad como dije, toda la cinemática analiza cómo varía la posición en función del tiempo. Bárbaro. O sea, cómo cambia la posición a medida que cambia el tiempo. Bárbaro. La posición, ¿cómo se mide? Hay un punto donde la posición es cero completamente. Me puede llegar a pasar que un cuerpo por ahí pasa de una posición inicial positiva a otra posición inicial positiva. Perdón, a otra posición final positiva. O sea, pasa de una posición positiva, como dije, a otra positiva. También me puede pasar que pase de una positiva a una negativa. O al revés, de una negativa a una positiva. No sé, todo depende del movimiento. Por ejemplo, tengo un caso en el cual este cuerpo se mueve de 1 a 2. O puedo tener un caso que se mueva de 2 a 1. Porque los cuerpos son libres de moverse en el sentido que quieran, ¿no? ¿O acaso ustedes para poder vivir nada más pueden avanzar? No, tipo, ¿cómo vuelven a su casa si no, si van a trabajar? Si nada más pudieran avanzar, ¿no? No creo que ustedes cada vez que vayan al laburo o a la facultad o a ver a cualquier persona, tipo, no, tengo que darle la vuelta al mundo para poder volver a mi casa. No, nadie hace eso. Claro, uno dice, ok, ponele que voy comprendiendo el tema de las posiciones. ¿Qué tiene que ver eso con un MRU? Las posiciones son valores absolutos y cada posición tiene su propio valor. Para que comprendan esto un poco tiene que ver, o mejor dicho, una comparativa, es como pasa con los kilómetros en las rutas. Hay un kilómetro, el cual es el kilómetro cero, que es un punto específico en un mapa del cual se mide la distancia a todas las cosas, todas las ciudades, etc. Esto se encuentra acá en Capital Federal, enfrente de la Plaza de Congreso o en Plaza de Mayo, no me acuerdo en cuál de los dos. Antes me lo acuerdo, pero bueno. ¿Cuál es el tema? Claro, bárbaro. ¿Por qué Mar del Plata está en el kilómetro 500 aproximadamente? Y porque lo que hicieron fue decir, bueno, che, acá está el cero. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Claro, lo único que me dice exactamente esto de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava y de Mar del Plata, es que si yo voy desde Capital Federal hasta Mar del Plata, aproximadamente son 500 kilómetros. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasará si yo, por ejemplo, voy en sentido opuesto? Sigo recorriendo 500 kilómetros, exactamente, claro. Pero de forma absoluta, en forma de posición, claro, yo estoy yendo desde la posición 500 a la posición 0. Entonces, mi cambio de posición obligatoriamente va a ser negativo. ¿Por qué? Y porque estoy disminuyendo mi posición. Claro, todo esto es para decir simplemente
las posiciones no son lo mismo que la distancia recorrida. Vamos a volver a mostrar esto. Si yo voy de Buenos Aires, de Capital Federal a Mar del Plata, o de Mar del Plata a Capital Federal, en ambos casos estoy recorriendo 500 kilómetros. Bien, pero exactamente en cambios de posición de Capital Federal a Mar del Plata, yo estoy aumentando mi posición. En cambio, de Mar del Plata a Capital Federal, yo estoy disminuyendo mi posición. ¿Esto me va a afectar en la velocidad? No, pero a futuro vamos a ver que sí nos va a marcar el sentido en el cual uno se está moviendo. O sea, la forma que uno va a poder a futuro ver si una cosa está yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda va a ser principalmente por el signo de la velocidad o de la variación de posición. Pero claro, tipo, en la vida real nosotros no andamos diciendo, no, che, tipo, hice más 500 kilómetros o menos 500 kilómetros. Ni tampoco andamos hablando de posiciones, ¿no? Directamente decís, por ejemplo, no, de acá de Capital a Mar del Plata tenés 500 kilómetros. Y lo mismo ocurriría al revés. Si alguien está parado en Mar del Plata y le pregunta a X persona, yo que sea un conductor, a cuántos kilómetros estás de Capital, le van a decir también 500 kilómetros. ¿Por qué? Porque irónicamente, así como están las posiciones, también están, ni más ni menos que, la distancia recorrida, el desplazamiento. Para ir recapitulando un poco, la X minúscula, ¿por qué la utilizamos como posición? Ya expliqué el por qué, porque utilizamos el eje cartesiano X. X es posición. Este triangulito X es, ¿qué cosa? Este triangulito, para dejarlo acá para todos, es ni más ni menos que variación o delta. El que le dice delta quiere hacerse el finoli, lo digo en serio. Es más normal y más común decirle variación. Siempre va a ser ni más ni menos que final menos inicial. O sea que al lado de la letra, o mejor dicho, el símbolo de que esté, siempre para poder calcular van a tener que hacer final menos inicial. Pero ahora lo voy a explicar bien a detalle. Claro, si lo leo acá, por ejemplo, me estaría diciendo variación de posición. O sea que si yo quisiera calcular el triangulito X, va a ser posición final menos posición inicial. Vuelven al ejemplo de Capital a Mar del Plata. Cero, 500. Esto aumenta hacia allá, está en kilómetros. Si yo me fuera de Capital a Mar del Plata, o sea, en este sentido, la posición final sería esta de acá y la posición inicial sería esta de acá. Por eso, en ese caso, la variación de posición, dijimos, si yo voy de Capital a Mar del Plata, estaría haciendo 500 kilómetros positivos. En cambio, en sentido opuesto, la posición final sería 0 y la posición inicial sería 500. La variación de posición sería menos 500 kilómetros. Hasta acá bárbaro, pero en ambos casos, fuera de como dije, de Capital a Mar del Plata o de Mar del Plata a Capital, del punto A al punto B o del punto B al punto A, yo recorro 500 metros en este ejemplo. Claro, la distancia recorrida en sí, normalmente, uno lo dice en valor absoluto. O sea que normalmente la distancia recorrida no le importa si yo voy o vengo. A la distancia recorrida, como nosotros lo hacemos en la vida real, simplemente decimos el valor siempre del punto de vista de que como que nosotros somos la posición 0 y el destino tiene un valor. Esto no es ni más ni menos que reordenar mi sistema reordenar mi eje cartesiano. O sea, tipo reasignar valores. Sinceramente no lo recomiendo mucho por un tema de que en el caso de los de presencial les afectaría todo. O sea, tener que revectorizar todas las cosas. Lo ideal es que mantengan que cada cosa tiene su valor y listo. Si alguna cosa les queda negativa, lo mantienen negativo. Si alguna cosa les queda positiva, lo mantienen positivo.
En el caso de los Devo 21, claro, el problema está en que por ahí uno dice, che, es muy complicado. Tipo, a mí me enseñaron que era distancia dividido tiempo, por ejemplo, en MRU y listo. Claro, sí, es distancia dividido tiempo, pero la distancia no sale mágicamente porque sí. La distancia en realidad no es distancia recorrida, y la distancia recorrida puede ser positiva o negativa si uno lo hace en base a las posiciones, e incluso les va a tocar hacer cuentas con posiciones, así que dejémoslo ahí. Uno dice, bueno, bárbaro. Pero claro, acabo de mencionar distancia recorrida. ¿La distancia recorrida tiene algún otro símbolo o algo así? Damas y caballeros, le presento la distancia recorrida. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí. Tiempo. Tiempo. A ver. A ver. A ver. Alto. Porque ya veo que alguno por ahí tipo me mira con cara de, ay, se me fundió la cabeza, viejo. Este tipo está usando su expansión de dominio y me está expandiendo el cráneo, pero de mala forma. La distancia recorrida no es ni más ni menos que aquello que uno se tiene que desplazar para poder ir desde una posición a otra. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? No es ni más ni menos que justamente la variación de posición. Solo que en algún ejercicio, en lugar de decirle, che, mirá, la posición inicial es esta, o la posición final es este otro valor, o ambas a la vez, les va a decir directamente, no, un móvil se desplaza recorriendo o se desplazó durante tanta distancia, o sea, les va a decir el valor, etcétera. Y uno dice, pero ahí qué hago, o sea, ¿cómo lo tomo? ¿Como posición inicial, como posición final? No, ya directamente ya tienen lo que es el triangulito X. Y uno dice, ah, hermano, o sea, ya está, me estás diciendo que todo lo que me explicaste de posiciones me lo meto en el bolsillo, por no decir dónde, ¿sí? O sea que esos casos son los que más voy a desear, sí, porque ya tendría el triangulito X, o sea, el desplazamiento, o sea, también dicho variación de posición, también dicho distancia recorrida, claro. O sea que esas tres formas son las formas más normales de decirle el triangulito X, sí. Bárbaro. Pero no tengo que perder de vista que depende del sentido en el cual yo me mueva, esto puede ser positivo o negativo, sí. Y esto es, por ejemplo, esto de acá todo lo ejemplifiqué con la posición cero y posiciones positivas. Si fueran irónicamente negativas, todo sería un descontrol, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya dijimos cuáles son todos los nombres de estos. Son tres. Distancia recorrida, variación de posición y desplazamiento. Yo soy muy vago para escribir, mil disculpas. Bueno, bárbaro, o sea que los MRU analizan toda esta variación de posición en función del tiempo, claro. Ahora con el tiempo, ¿qué kilómetros me vas a hacer? Ninguno. El tiempo se mide en segundos y ya está, o en horas, dependiendo de lo que me plantee el ejercicio. Ah, bueno. Y a ver, siguiendo un poco el hilo de la cinemática, vos dijiste, o sea, me refiero a mí. Yo mencioné que la cinemática analiza la variación de posición, o sea, cómo la posición cambia en función del tiempo. O sea, cómo cambia la posición a medida que cambia el tiempo. Y escribí esto de acá, bárbaro. Eso de ahí, ¿qué es? Ni más ni menos que, en nuestro querido MRU, la velocidad. La velocidad se define en la variación de posición en función de la variación del tiempo. En criollo, distancia recorrida dividido tiempo, sí. Pero es variación de posición dividido variación de tiempo. Bárbaro. Entonces, recapitulando, yo ya sé que X es posición, triangulito X, distancia recorrida, variación de posición, desplazamiento. Yo ya sé que el triangulito T, que era, T es el tiempo, T minúscula, sí. T minúscula es tiempo. Y triangulito T es variación de tiempo o tiempo transcurrido. Bárbaro. Tiempo. Y recapitulando, tenemos la V minúscula de velocidad. Bárbaro.
¿Alguna otra letra más que necesite conocer para MRU? ¿No? Bueno. Unidades, ¿no? Porque a ver, si bien yo ya les presenté cada una de las cosas de la fórmula, el simbolito de triangulito, todo, etcétera. Las unidades de la variación. La variación no es una unidad, es una operación matemática que, en este caso, la física define que es un valor final menos inicial. Por ende, no tiene unidades en sí el triangulito solo. Las unidades las tendrá literalmente la magnitud que yo esté utilizando al lado de la variación, del delta. En el caso de la posición, tiene unidades de longitud. ¿Y cuáles son las unidades de longitud? Y acá van ni más ni menos que el cuadrito. Y por ejemplo, longitud tiene centímetro y metro normalmente. Además de eso, también tenemos kilómetro, tenemos decímetro, etcétera, ¿no? Milímetro y bla. Centímetro, metro, kilómetro son los más usados. Son los más usados, no son los únicos. Por ende, el triangulito X va a tener ni más ni menos que también las mismas unidades. El tiempo normalmente es segundos u horas. Y a veces, puede llegar a ser minutos. En realidad más van a utilizar horas o segundos, ¿no? Esto es una H mayúscula. Es una H en realidad. La velocidad, ¿qué unidades va a tener? Claro, la velocidad tiene unidades de unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Claro, acá es donde ustedes me miran con cara de sos vivo, hermano. Pero decime qué unidades. Pasa que el problema está en que al haber tantas posibilidades de unidades de longitud y tantas posibilidades de unidades de tiempo, si ustedes tienen alguna de todas las posibles permutaciones en español, tipo todas las posibles variables de longitud dividido cualquiera de las posibles variables de tiempo, siempre y cuando sea exactamente longitud sobre tiempo, ya está. Unidad de longitud sobre unidad de tiempo, listo, tienen una velocidad. Obviamente sí les puedo decir las más usadas, tales como por ejemplo unidad de longitud metro dividido unidad de tiempo segundos, o unidad de longitud kilómetros dividido unidad de tiempo hora. También puede llegar a ver a futuro centímetros sobre segundo, etc. Y uno dice, a ver, tiempo, vos lo que acabas de hacer en estos 20 y pico de minutos de grabación es enseñarme qué es un MRU y cómo yo identificar en un ejercicio que tengo que trabajarlo como MRU. O sea que no tiene que tener aceleración y me tiene que dar a entender que la velocidad es constante en todo el trayecto. Sí. Me explicaste que es la variación, que es final menos inicial. Punto. Qué cosa final menos qué cosa inicial va a depender de la letra que tenga al lado. Exacto. Me explicaste que las posiciones son valores exactos que uno siempre mide respecto a un valor cero, qué posición tiene cada cosa. Si bien el ejemplo que hicimos fue con posiciones que eran todo el tiempo positivas, también pueden existir posiciones negativas, sí, porque obviamente todo esto nos manejamos siempre en un eje X imaginario, o sea que no está escrito ni está ahí, uno visualmente no lo ve por la vida, pero está implicado ahí en todo este movimiento. Por eso también es que las posiciones las representamos con X, no es porque sí, no es porque se me canta, tiene que ver que es la eje X está de por medio. Bárbaro. Me mencionas que el tiempo justamente es aquello que me va me va a molestar, o mejor dicho, va a estar implicado en todo esto de MRU, porque la velocidad, o mejor dicho, toda la cinemática analiza cómo cambia la posición en función del tiempo, claro. O sea que, bárbaro, ponele que voy entendiendo. Me explicaste que existe la variación de tiempo, que también se puede decir como tiempo transcurrido, bárbaro. Y como ya mencionamos, la velocidad es la variación de posición dividido la variación de tiempo. Perfecto. También recapitulando, me dijiste que unidades tiene la posición, el triangulito X, que también se puede llamar distancia recorrida, variación de posición, desplazamiento, bla. Cualquier sinónimo de eso. ¿Qué unidades tienen tiempo y qué unidades tiene la velocidad? Pero esto último, ¿para qué carajo, no? O sea, todo bien, sí, me sirve saber qué unidades tiene cada símbolo, ¿no? Pero ¿y esto en los ejercicios de qué me sirve?
Vamos a un ejercicio. Para ser más directo, ¿no? ...25 minutos hablando, sin ningún ejercicio. Lo necesitaba hacer. Un móvil recorre 98 kilómetros en 2 horas. Calcular. Su velocidad. Banca. Tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Ponele que contando el tema de las unidades y los números. 8 palabras. Y además en otras 2 palabras más ya me mandaste a calcular la velocidad. Bárbaro. 8 palabras todo el enunciado. Sí. Bueno. Vamos de a poco. ¿Cómo hago esto? Recomendación personal. Agarran la hojita. Siempre en lo posible traten de graficar lo que están analizando. Me están diciendo, che, mira, hay un cuerpo. Bárbaro. Que no sé cuál es su posición inicial. O sea que se mueve desde acá. Desde ahí hasta acá. Bárbaro. Se mueve de ese punto hasta ahí o viceversa. No sé en qué sentido lo hace, pero yo sé que desde un hipotético punto A un hipotético punto B, de A a B o de B a A, no sé en qué sentido lo hace, pero sé que se movió 98 kilómetros. Como yo no sé desde qué punto hasta qué punto va, yo lo único que sé que estos dos puntos, o sea, el punto del que parte y el punto donde llega, la distancia que los separa es 98 kilómetros. Como yo justamente sé lo que recorre, literalmente sé lo que recorre, yo no tengo las posiciones, lo que yo tengo es ni más ni menos que la distancia recorrida, el triangulito X. Ya me están sirviendo casi todo en bandeja. Uno dice, bárbaro. O sea que me digan cuánto recorre, yo ya puedo decir, eso es el triangulito X. Sí, otra forma de darme cuenta, y acá está el porqué, les di las unidades posibles de cada tipo de variables para que ustedes no solamente con lo que dice, sino también con las unidades puedan identificar qué es cada cosa. En este caso, si me están hablando de un cuerpo que se mueve y me mencionan la velocidad, eso ya me empieza a decir, bueno, che, estás hablando de cinemática, MRU, MRV, caída libre, tiro vertical, ¿qué onda? Bueno, en ningún momento me hablan de que la velocidad cambie, o sea, que fluctúe. Entonces, si la velocidad no fluctúa, bárbaro, MRU. Ustedes en la prueba se lo van a decir un poco más complejo. Después voy a tratar de mostrarles un ejercicio de parcial para que puedan ver simplemente cómo presentan el ejercicio y van a ver que les van a decir velocidad constante o no, bla. Pero como no me menciona en ningún momento aceleraciones ni que la velocidad cambie, me está remarcando un MRU. Tampoco me está mencionando que el objeto sube o baja, entonces me remarca más MRU. Se mueve en el eje X, bárbaro. Ahora, todo esto, como dije, me hace pensar que es un MRU. Y ese 98 kilómetros me pongo a pensar, después de saber que es un MRU, dentro del MRU, ¿cuál de todas las cosas se maneja en kilómetros? Kilómetros, unidad de qué era, unidad de longitud, bárbaro. ¿Quién tiene unidad de longitud? Y la velocidad tiene en sus unidades unidad de longitud, pero es unidad de longitud dividido unidad de tiempo, bárbaro. ¿Qué más? Las posiciones, pero eso no me están diciendo, no, o sea, literal, según lo que dicen, no me están dando como dato las posiciones. Ok, posición tampoco. ¿Qué otra cosa más tiene unidad de longitud? La distancia recorrida, el triangulito X, bárbaro. ¿Ven justamente el por qué les mencioné qué unidades tiene cada cosa? Las unidades nos ayudan muchísimo en los ejercicios a comprender, che, esto es tal cosa. Bárbaro. Ahora, me dice que eso lo hace en 2 horas. Bárbaro. O sea, genial. Esta distancia lo hace en un tiempo de 2 horas. Pero bárbaro, ese tiempo es tiempo inicial, tiempo final. Y no me está diciendo que empezó a tomar el tiempo a las 2 de la mañana y terminó de tomar el tiempo 4 de la mañana. No, me está diciendo, che, mirá, esa distancia ocurrió en un tiempo de 2 horas. O sea, me está diciendo en cuánto cuánto tiempo transcurrió para que ocurra este desplazamiento, esta distancia, o sea, para que el cuerpo se mueva y recorra esta distancia. Entonces, conceptualmente yo ya tengo que comprender, che,
No solo el hecho de que las horas es únicamente unidad de tiempo, horas solas, sino también que conceptualmente me está diciendo cuánto tiempo tardó. Teniendo estas dos cosas, yo ya puedo ni más ni menos que agarrar y calcular la velocidad, la cual es variación de posición dividido variación de tiempo. Bueno, velocidad igual 98 kilómetros dividido 2 horas. Y bueno, la velocidad me da 49 kilómetros sobre hora. Por las dudas, esto es una H. 2 horas. Mil disculpas. Lo curioso de este ejercicio es justamente eso, que al no pedirme ninguna unidad en específico para la velocidad, me dice, vos nada más calculalo, papito. No me importa, tipo en qué. Lo único que me importa es que llegues al resultado. Ahora ustedes en la prueba les puede, y seguramente les va a pasar por ahí que les digan, no, que den el resultado en tales unidades. Bueno, igual aún así lo calculan en las unidades que les salga. Lo digo bien, tipo, o sea, en las unidades que ustedes se sientan cómodos para hacerlo, en el cual les digan, bueno, no tengo que hacer tantos pasajes de unidades para no equivocarse tanto, y listo. Quieren hacer todos los pasajes de unidades al inicio de todo y después hacer las cuentas para que ya el resultado les quede sin pasaje de unidades pendientes, tampoco hay drama. En este caso no me exige nada en especial. Acá hicimos el A. El B irónicamente me dice, che, mira, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Ay, Dios, qué problema tengo con la R. Claro. Recorrer. Tiempo. Hace un momento dijimos que recorrer era desplazamiento, o sea, el desplazamiento, o sea, el triangulito X. Entonces lo que me está preguntando es el triangulito X, podría decir, sí. Acá no lo hice, mil disculpas. Acá había escrito mis datos, pero dato no menor, no escribí qué era lo que me pedían que averigüe en el A, pero porque me lo decían muy claro, che, averigua la velocidad. Pero bueno, acá en este caso, por ahí si no me queda muy claro, de última me lo escribo así. Bárbaro. Abajo aclaro mis datos. ¿Qué datos tengo? Y bueno, yo sé que quiero saber cuánto recorre para un tiempo de ni más ni menos que 3 horas. ¿Y qué otra cosa más? A la misma velocidad, o sea que la velocidad que calculé antes me sirve como dato. Acá es donde tengo que estar muy seguro de no haberla cagado con la velocidad, ¿no? Porque si no soy boleta. Bueno, bárbaro. ¿Y qué hago, hermano? Porque, o sea, yo sé que la fórmula dice velocidad igual variación de posición sobre variación de tiempo. Sí. Esto es una X. ¿Qué hago en este momento? Porque yo quiero averiguar este de acá. Pero bueno, le hago un circulito y digo, che, mirá, este pequeño amiguito lo quiero despejar. Como si fuera una ecuación matemática, como si fuera despejar X en matemática al inicio de toda la materia. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago? Consejo personal, vean la explicación de ecuaciones, no necesitan saber más allá que ecuaciones sencillas para poder despejar las fórmulas en biofísica. No les van a meter, yo que sé, una cuadrática o boludeces así. Aunque en realidad hay cuadráticas en biofísica, pero tampoco van a andar despejando. No van a andar haciendo tanto despeje quilombero. Bueno, como quiero despejar el triangulito X, ¿qué hago? Y bueno, me molesta el tiempo dividiendo. ¿Qué hago? Lo paso multiplicando al otro lado. Pero, profe, te está quedando lo que vos querés averiguar a la derecha. ¿No hay problema con eso? No. ¿Y por qué no hay problema? Y porque la matemática dice que no importa si queda a la izquierda, a la derecha, a la incógnita, lo único que importa es que lo haya despejado. Bueno. ¿Y por qué habíamos hecho esto? Y porque quiero averiguar esto, quiero poder calcular esto, y para eso necesito una fórmula donde esto esté completamente solito. Y ya lo logré, está completamente solo. Para poder calcular esto según esta fórmula tengo que multiplicar la velocidad y el tiempo. Por ende, voy a hacer eso. La velocidad, 49 kilómetros sobre hora, por el tiempo, 3 horas. Y acá es donde hago un alto rápido. No lo hice antes porque estamos recién comenzando, pero la pregunta del millón es, ¿puedo hacer esa cuenta?
Sí puedo. En este caso sí. ¿Por qué? Primero que todo, uno de los motivos por los cuales que digo, bueno, sí puedo hacerlas, porque matemáticamente esta hora con esta hora de acá se cancela. Porque la matemática dice, che, mira, podés cancelar las cosas en diagonal en la multiplicación de fracciones. Y me dice, ay, hermano, lo estás haciendo muy matemático. Y bueno, tengo que fundamentar las cosas, ¿no? Ok, eso hace que quede kilómetros. Quedaría kilómetros también porque despejé bien la fórmula, ¿no? Exactamente queda 147 kilómetros, si no me equivoco. La cuenta esta, sí. Ahora, el motivo de por qué sí puedo hacer esa cuenta es justamente esta cancelación. Y esa cancelación la puedo hacer porque dice hora y hora. Son exactamente la misma cosa, solo que uno está en la parte de abajo de la fracción y otro está en la parte de arriba de la fracción. Claro, hasta acá uno dice bárbaro, pero ¿eso qué tiene que ver? Si no fueran la misma unidad, si uno fueran, por ejemplo, kilómetros sobre segundos y el otro se mantuviera 3 horas, bárbaro, no podría hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque no los puedo cancelar. ¿Por qué no los puedo cancelar si ambos son tiempos? Porque uno diría segundos y el otro diría horas. ¿Horas son lo mismo que segundos? No. Entonces tiempo. Yo puedo saber si puedo hacer una cuenta o no dependiendo de las unidades, sí. Si tengo que cancelar unidades, tienen que ser del mismo tipo exactamente, sí. O sea, si quiero cancelar las horas, todo tienen que decir horas. Bárbaro. Y si no estuviera todo, si no me hubiese pasado como me pasó ahora, supongamos que algunos tuvieran segundos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y hacer justamente ni más ni menos que un pasaje de unidades. No es nuestro caso, porque estamos recién empezando. Pero supongamos que en lugar de 3 horas hubiese sido, yo que sé, 3600 segundos. Y bueno, esos 3600 segundos lo hubiese tenido que pasar a horas para poder hacer la cuenta. Es un ejemplo hipotético simplemente. La cuestión es que siempre tienen que poder cancelarse en el caso de que se cancelen. Y para que se cancelen, uno tiene que estar en la parte de arriba de la fracción, otro tiene que estar en la parte de abajo de la fracción. Recuerden eso. No pueden estar los dos arriba o los dos abajo para que se cancelen las unidades. Ahora, volviendo al tema, ¿qué es lo que recomiendo a la hora de hacer los ejercicios? Porque si bien acabo de hacer uno simplemente para mostrar el uso de fórmulas y otras cosas más, como identificar y aplicar todo lo que les mostré hasta ahora, yo tengo un método a la hora de hacer los ejercicios que muchos tenemos, no soy el único, no me voy a hacer el especial, que es el que incluso los ingenieros en general aplicamos, el cual es, primero que todo y principal, en los primeros 2 pasos se pueden alternar, ¿no? Pero los primeros 2 pasos nos dicen, bueno, che, vos necesitas saber, ni más ni menos, cuál es tu problema o qué es lo que querés averiguar. El chavo no sabía escribir la palabra problema. En nuestro caso el problema sería, ¿qué es lo que quiero averiguar? O sea, ¿quién es la incógnita? ¿Y qué datos tengo? Los datos ya les mostré cómo identificarlos. Los puedo identificar, sea por ejemplo, por la sintaxis de mi enunciado, como nos pasó con el recorre. El recorre hizo que los 98 kilómetros no sean posición y pasen a ser el triangulito X. Y además de la sintaxis, no me acuerdo cómo se escribe sintaxis. Mala mía, perdón. Además de la sintaxis, las unidades. Saber conceptualmente, además, obviamente, la teoría, no menor, la teoría. Y uno dice, pero de teoría, ¿qué teoría tenemos acá? Y bueno, teoría, por ejemplo, sabemos esto de acá, que un MRU se llama MRU porque es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que además de eso ya también sabemos que es un movimiento horizontal. Todo eso justamente fue lo que aplicamos para poder hacer este ejercicio y decir, che, mirá, hicimos todo esto de esta forma, no porque se nos cantó, porque en ningún momento nos hicieron el cuerpo se mueve de arriba abajo, en ningún momento nos hablaron que la velocidad fluctúe, en ningún momento nos hablaron de aceleraciones. Bueno, todas esas cosas teóricas fueron las que nos dijeron, che, esto es un MRU. Fuera del hecho de que obviamente tipo seleccioné un ejercicio para practicar el MRU yo ahora en este momento, ustedes, todas estas cosas que acabo de mencionar les diría, che, es un MRU, hermano o hermana. La sintaxis nos ayudó a saber
con las unidades qué era cada cosa, porque con las unidades podíamos llegar a tantear, bueno, como nos pasó, como dije, con el tema de los 98 kilómetros. ¿Es posición o es distancia recorrida? ¿Es desplazamiento? O sea, el triangulito de X. Y bueno, la sintaxis me ayudó a eso. Lo mismo también la sintaxis con las 2 horas me ayudó a saber que no era ni tiempo final ni tiempo inicial, sino que era el tiempo transcurrido, o sea, el triangulito tiempo. Una vez que nosotros ya tenemos el problema, o sea, nuestra incógnita y los datos, el siguiente paso que uno va a hacer, ni más ni menos, o sea, ustedes no pueden hacer estas dos, o sea, averiguar estas cosas, chao, no traten de inventar. Lo digo en serio, porque literal lo único que van a hacer es inventar. Si no pueden identificar la incógnita, no pueden identificar sus unidades, o hay algo que no pueden identificar qué es o qué relación tiene con el resto, y bueno, significa que tienen que seguir practicando y antes que todo preguntarle a alguien que sepa para que les pueda ayudar y decirles, bueno, che, esto está el dato y sí, normalmente se presenta de esa forma, que es lo que normalmente yo estoy haciendo a lo largo de la explicación, ¿no? Pero bueno, lo siguiente que ustedes van a hacer es fijarse, ni más ni menos, en qué fórmula, cuando estén practicando obviamente, o cuando estén en el parcial. Obviamente yo ya sé que los de U21 no tienen hoja de fórmula y bla, pero en qué fórmula, sea mentalmente o viéndola, en qué fórmula están la incógnita, y los datos. Al inicio, ahora cuando empezamos a practicar, vamos a ver que en una única fórmula tengo la incógnita y los datos, así de una, o sea, está todo en una sola fórmula. A partir de dinámica, cuando empecemos el tema de fuerzas y otras cosas más, vamos a ver que por ahí necesito más de una fórmula, o que por ahí, donde casi podría, la fórmula donde casi podría calcular mi incógnita, me pide que previamente averigüe otro dato para poder justamente aplicar la fórmula donde podría averiguar aquello que me pide el enunciado. Y ahora, uno dice, ok, tiempo. O sea, vos me estás diciendo que para yo saber qué fórmula utilizar, irónicamente los datos y la incógnita me va a ayudar, sí. Pero ¿y cómo? Y bueno, justamente, fíjense que yo a la hora de hacer el ejercicio en cualquiera de los dos puse, che, el símbolo y al lado su magnitud. Con magnitud me refiero a su valor. No puse simplemente 98 kilómetros, 2 horas y ya está, arreglátelas. Puse todas las cosas como corresponde, o sea, che, tal magnitud tiene tal valor, tal otra magnitud tiene tal otro valor, etc. Y recién ahí pude reemplazar en la fórmula. Justamente el escribirlo de esa forma les ayuda mucho a aquellos que les dificulta, ¿no? Tercero y no menor, antes de hacer la cuenta, y es el último paso sinceramente, porque ya después a partir de esto el cuarto paso es una tomada de pelo, es hacer la cuenta. Tercer y último paso, me voy a fijar si hay algún impedimento de unidades. ¿Qué me refiero? Que si yo veo que algunas unidades se repiten, como por ejemplo lo veo como me pasó a mí, en una fracción veo acá una unidad, yo qué sé, como dije, como me pasó a mí exactamente, tengo ahora y acá lo tengo multiplicando ahora nuevamente. Lo que yo me tengo que fijar exactamente es que cuando me aparece una misma unidad, por ejemplo me aparece el tiempo más de una vez, en un caso es tiempo, el otro está la unidad de tiempo dentro de la velocidad, tengan siempre todos la misma unidad respecto a la magnitud que estemos utilizando. Que me refiero, repito, lo mismo, lo que me pasó con el tiempo, horas y horas, o por ejemplo kilómetro con kilómetro. Que no nos pase esto sí se puede hacer, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, esto de acá no podría hacerlo. No podría, ¿por qué? Y porque, si bien, como dije, segundos es unidad de tiempo y hora es unidad de tiempo, no son lo mismo, no se cancelan. Y uno dice, ¿por qué no se cancelan? Porque para que se cancelen tienen que ser exactamente lo mismo. Ah, bueno. Ok. Pero siempre voy a buscar la cancelación. No, nos va a pasar a futuro también que va a haber situaciones donde voy a tener que multiplicar, por ejemplo.
centímetro cuadrado sobre segundo por kilómetro. Acá no hay nada que se cancele, acá al contrario, tipo, se aumenta las potencias, pero acá esta cuenta no la puedo hacer, o mejor dicho, sí se puede, pero las unidades que quedan no son convencionales y no me sirven principalmente. ¿Por qué? Y porque centímetros, si bien es unidad de longitud, solo que en este caso elevado al cuadrado, y acá tengo kilómetro, que también es unidad de longitud, y se pueden combinar. En este caso, este caso puntual, no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque uno es centímetro y el otro es kilómetro. Un caso donde sí se podría combinar todo es, por ejemplo, centímetro cuadrado sobre segundo multiplicado centímetro. Acá sí se podría hacer la cuenta, y por las dudas, para el que se pregunta qué quedaría centímetro cúbico sobre segundo. Con combinaciones de unidades me refiero a que, fíjense que las unidades estén bien combinadas. Si se tienen que cancelar, que estén exactamente lo mismo para que se pueda cancelar. Si se tienen que unir para generar potencias más grandes, que esté exactamente lo mismo. Sea cancelar o sea aumentar potencias, tienen que ser lo mismo, no pueden ser cosas distintas. Por último, en la menor, hagan la cuenta y ya está. Y supongamos un caso hipotético donde, bueno, yo hice todo este procedimiento, pero me hicieron caso y dijeron, bueno, me era más sencillo a mí por ahí hacer un solo pasaje de unidades, hacer toda la cuenta, y después, al final de todo, hacer un último pasaje de unidades, porque por ahí la incógnita me lo pedían en una unidad en específico. Y bueno, obviamente como quinto paso harán el pasaje de unidades que falta, ¿no? Es medio como que obvio y redundante a esta altura, pero bueno. Esto principalmente es un consejo. ¿Para qué? Para que empecemos a ser mucho más organizados. La organización irónicamente ayuda muchísimo a que no solamente ustedes cuando vean su hoja se sientan más cómodos, se sientan más tranquilos, sino también que a la hora de tener que practicar, repasar o que alguien los vaya a corregir, sea más claro. Tiene un motivo pedagógico para el que corrige y para ustedes también. Acostúmbrense. Justamente para entender un poco mejor esto último que acabo de mencionar, está este problema. Esto del tema de las unidades y toda la cosa, de que se combinen bien y bla, lo vamos a ver perfectamente acá. Problema 3 dice, se produce un disparo de 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo? Bárbaro, vayamos de a poco. A ver, dibujemos un poco la situación como para poder ubicarme en las cosas, ¿no? ¿Es necesario que dibuje las cosas, profe? No, si te ubicas todo perfectamente, ¿no? Si te cuesta, ahí un dibujito ayuda. Tampoco que te pido la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Tengo un policía. ¿Cómo sé que es un policía? Porque tiene la gorra. Y acá tiene el arma. Bárbaro. Ahora falta que alguno me diga a usted, no, profe, yo tipo estoy en la farsa policial. Igual lo miraría a la cara y le diría, por estadísticas sos un infiel. O una infiel. Bárbaro, tengo un policía y me dice, mirá, a exactamente 2,04 kilómetros, 2,04 hermano, kilómetros de este policía ocurre un disparo. Chiri chiri bam bam. Mi super arma, ¿no? Encima es uno solo, no dos. Uno solo. La pregunta es, teniendo en cuenta que el sonido tiene esta velocidad, ¿cuánto tarda, no? O sea, van cada tiempo. Lo que quiero averiguar es cuánto tarda, o sea, el tiempo. Repito, quiero averiguar el tiempo, ¿me lo piden en alguna unidad en específico? No, entonces tengo libertad de darlo en segundos, horas, lo que se me cante. Quiero saber el tiempo necesario para que el sonido recorra esta distancia, teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es ni más ni menos que 330 metros sobre segundos.
Uno dice, bueno, a ver. ¿Cómo sabes que los 204 kilómetros son distancia recorrida? Y porque, a ver, del policía de alarma hay 204 kilómetros. Entonces el sonido va a tener que recorrer ¿cuánto? 204 kilómetros. Ah, bueno, sí. Lo estoy manejando así en valor absoluto. ¿Por qué? Y porque sinceramente en ningún momento me dicen, che, tipo, el policía se encuentra en tal posición. Simplemente me dicen la distancia que separa el policía del arma. Y uno dice, pero no me dicen exactamente. Y bueno, ¿quién produce el disparo? El arma. Ah, bueno, sí. El policía del arma. Bárbaro. Vamos a borrar esta arma del policía porque si no ya veo que flashean que alguna otra cosa. Nada que ver. Yo le había dibujado el arma por romper los quinotos, ¿no? Bárbaro. Entonces, el sonido se va a mover desde el arma hasta el policía. Solo el sonido. No sabemos si el policía muere en cumplimiento del deber. Va a tener que recorrer 204 kilómetros, teniendo en cuenta que su velocidad es 330 metros sobre segundo. Bárbaro. Yo digo, bueno, genial. La fórmula de velocidad es distancia recorrida o triangulito X dividido triangulito T. Bárbaro. Quiero despejar quién, ni más ni menos que esto de acá. Y bueno, ¿cómo lo hago? Y paso a paso, el que le cuesta, hágalo, repito, paso a paso. Como dijo Luis Fonsi, pasito a pasito. No se pongan a cantarlo porque les juro que lo saco. Hasta que quede solo. ¿Quedó solo? No. ¿Y por qué lo pasaste para el otro lado? ¿Por qué no lo pasaste ya está para arriba y listo? ¿Y por qué no puedo hacer eso? Ah, bueno. ¿Y por qué no puedes hacer eso? Porque la matemática me dice que no puedo. Ah, bueno. Pero lo querés despejar. O sea, está bien. Dejó de estar dividiendo, pero lo quiero dejar solo. Y bueno, ahora lo que hago es pasar la velocidad al otro lado y listo. Claro, hasta acá uno dice, bueno, bárbaro, muy bien. Metamos los datos. Distancia recorrida 2,04 kilómetros. Velocidad 330 metros sobre segundo. Metros, hermano, no centímetros. Bárbaro, hagamos la cuenta. No podés. ¿Cómo que no puedo? ¿No podés? ¿Por qué? Este es kilómetro y este es metro. Puta madre. Bueno, hagamos el pasaje de unidades. Borro esto de acá porque no lo puedo dejar así. No puedo hacer esta cuenta, o mejor dicho, no puedo poner este valor de acá arriba acá. Y uno dice, pero banca tiempo. Como para preguntar algo. ¿Qué es lo que vamos a pasar de unidades? Vamos a pasar de unidades los 2,04 kilómetros. ¿Y por qué no la velocidad? Y porque sinceramente es más fácil pasar los kilómetros a metros, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué nada más tenés que multiplicar por 1000? Bueno, y porque obviamente si tuviera que acordarme la conversión de kilómetro a metro versus la de metro sobre segundo a kilómetro sobre hora, me es más fácil acordarme la de kilómetro a metro. Yo. Profe, ¿y si convierto los metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, tipo, no hay drama? No. ¿Pero el tiempo me quedaría en hora? Sí. ¿Y habría problema con eso? ¿Te pide el tiempo en alguna unidad en específico? No. Ok, bueno, entonces no habría drama. Esto a metros, ¿cuánto sería? 2040 metros. Bueno, ahora sí puedo poner esto. 2040 metros. 2040 dividido 330 me da ni más ni menos que el tiempo que tarda el sonido en recorrer 2,04 kilómetros, que es la distancia que lo separa desde su origen hasta el policía, es de 6,181 segundos. Por último, que tendría que haberlo explicado antes, pero justamente ahora que empiezan a aparecer resultados polémicos, por decir así, o sea, resultados no redondos, es necesario hablarlo. Primero que todo, el tema de cifras significativas.
Normalmente el tema de cifras significativas, ustedes tienen que tomárselo literalmente al pie de la letra para los resultados que ustedes tienen que informar. O sea, si ustedes tienen que informar cualquier resultado, lo más recomendable que yo les digo es a lo mucho pongan nada más 2 números después de la coma. Sea el número que sea, no importa que sea muy grande antes de la coma y muy grande después de la coma. Ustedes limítenlo a únicamente 2 números después de la coma. ¿Tiene notación científica? ¿No tiene notación científica? 2 números después de la coma. ¿Bien? O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo este, a mí en realidad me dio 6,18, así periódicamente en la calculadora. 6,18, 18, etcétera. Si tuviera que esto, segundos obviamente, ¿no? Tuviera que aplicarle el tema de cifras significativas, antes de la coma sinceramente no me importa nada. Lo digo muy en serio. Si el número tiene 28 dígitos antes de la coma, y bueno, si son muchos ceros, empecé a aplicar notación científica, que ahora lo voy a explicar después de esto. Ahora, si son todos números distintos, listo, bueno. O sea, el único caso en el cual uno tiene que ya empezar a preocuparse con los números antes de la coma es que el número sea exageradamente grande, yo qué sé, millones de millones, ¿me explico? Y aún así la calculadora ya nos aplica notación científica cuando ya es excesivamente grande. Volviendo a nuestro ejemplo, ¿cómo aplicaría notación científica a algo como esto? Y, repito, antes de la coma no lo toco, después de la coma, claro, tengo que redondear. O sea, el 1 queda, ¿bien? Al 8, exactamente. ¿Qué le pasa? Tengo que redondearlo. ¿En base a quién? Al siguiente número que tenga, en este caso no, siempre, cuando yo quiera redondear un número, tengo que redondearlo en base al número que tenga a la derecha, el número siguiente. Siempre, repito, el que está inmediatamente a la derecha. Bárbaro. ¿Cómo se redondea? Y todo número, si después de él le sigue un 0, 1, 2, 3 o 4, no le pasa nada, se mantiene. Ahora, si después del número procede a estar un 5, 6, 7, 8 o 9, para redondear el número va a aumentar en 1. Volviendo a lo nuestro, en español, por ejemplo este 8, ¿qué tiene después? Un 1. Entonces, según lo que yo acabo de explicar acá, para redondear, ese 8 no le pasaría nada, quedaría como 8 y listo. Ya está, mi resultado, eso es una S de segundos, en 2 cifras significativas. Listo. Ahora, hace un momento el ejercicio de la clase dio un valor, yo voy a inventar otro número, pero supongamos yo que sé, que me da 2,77777. La calculadora, veo en la pantalla que me dice esto por 10 a la menos 7. Estoy inventando, ¿no? A la menos 7 no, voy a ponerle yo que sé, a la menos 5. Estoy inventando, ¿no? Porque no nos dio esto. Pero nos apareció un resultado con notación científica. Lo tengo que también que redondear. Damas y caballeros, también lo tengo que redondear. Lo tengo que, mejor dicho, tengo que redondearlo para expresarlo en notación científica. Bueno, en este caso, ¿qué ocurriría? Sería 2,7. El por 10 a la menos 5 no lo puedo tocar. Bien. El tema es, este 7 de acá, ¿qué le va a pasar? Y bueno, lo tengo que redondear en base al número que tiene a la derecha. ¿Qué tiene a la derecha? Un 7. Y bueno, según esto, lo que tengo que hacer es sumarle 1 para redondearlo. Entonces, el resultado que yo tendría que informar es 2,78 por 10 a la menos 5. Obviamente con las unidades que correspondan, ¿no? Pero bueno, entonces uno dice tiempo. Entonces, para poder aplicar esto de cifras significativas, cuando normalmente me dicen 2 cifras significativas, yo, como alumno, para no entrar en problema de si le puse de más o de menos, lo limito a 2 cifras después de la coma. Sí, sea con o sin notación científica, sí. Si algún profesor les dice no, sin números después de la coma, bueno, tendrán que hacerlo sin números después de la coma, redondeando como corresponda, ¿no? Supongamos que este número de acá lo tuviera, este de acá, el de notación científica, tuviera que redondearlo a números sin coma. Bueno,
el 2 lo tengo que redondear en base al que le sigue, que es un 7. Entonces me quedaría 3 por 10 a la menos 5. Fin. Por más que lo haya redondeado, la notación científica se mantiene. Repito, esto ya depende del profesor, la cátedra y otras cosas más. En el caso de 21, 2 cifras después de la coma y ahí muere. Pero la pregunta del millón es, profe, usted acaba de decir que es para los resultados. ¿Qué pasa con aquello que no es resultado? Con las cuentas internas. En las cuentas internas, intermedias, los resultados intermedios yo les recomiendo, para evitar problemas de error por redondeo, utilicen 3 cifras después de la coma, o sea, 3 números después de la coma, o 4 números después de la coma. Más allá de eso, sinceramente, ya es el pedo. Cuando me doy cuenta que tengo que utilizar 3 o 4 números después de la coma, mejor dicho, cuando yo sé que tengo que utilizar 4 números después de la coma, y cuando el resultado ya es como, por ejemplo, lo siguiente: 0,00. Bueno, ahí sí, ya el numerito es chiquito, la calculadora no te lo dio en notación científica. Utiliza más cifras de la coma. Lo ideal es que uno utilice, aunque sea 3 números distintos a 0 después de la coma. Si ya me empieza a dar, yo que sé, 12, algo, y ya ahí con 3 alcanza. Y ni hablemos si, por ejemplo, un resultado me da, yo que sé, invento, ¿no? 1000 y pico, 1000, algo. Y bueno, a partir del 1000 ya como que más de 3 cifras después de la coma es medio el pedo, porque piénsenlo como si fuera plata. Piénsenlo literalmente como si fuera plata. Y más precisamente como si fueran dólares. Yo sé que ahí todo el mundo vamos a entender, ¿no? Si son dólares, si yo digo, bueno, tengo $1 y 50 centavos de dólar, y los 50 centavos de dólar me afectan a la cantidad de plata que yo tengo. Ahora, si yo ya empiezo a hablar, yo que sé, tengo $1000, $2000, y a decir, tengo 50 centavos de dólar más. Sí, bueno, suma, pero hasta ahí. Y ni hablemos si empiezo ya a decir, yo que sé, tengo $100.000, o ojalá tuviera eso, ¿no? Pero tengo esa cantidad de plata o algo así. Decir tengo 50 centavos de dólar es medio poco apreciativo. Es una cantidad tan ínfima que no me aporta mucho a mi número. A lo que ves que la cantidad de cifras significativas después de la coma van a ser acorde al número que esté antes de la coma. Si el número antes de la coma es muy grande y utilizar muchas cifras después de la coma es al pedo. Bien. Ahora, si es muy chiquito antes de la coma y después de la coma también sigue siendo chiquito, y bueno, si empiezan a utilizar más. Pero repito, esto para números intermedios. El resultado final, más de la misma historia. El tema de notación científica, y con esto termino la clase, o mejor dicho, bueno, la clase video, dependiendo de qué estén viendo, ¿no? El tema de la notación científica no es ni más ni menos que ahorramos tener que escribir ceros. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de 2,77, que vamos a redondearlo ya que estamos, 2,78 por 10 a la menos 5. ¿Qué es exactamente? Literalmente esto de acá, eso de ahí, no es ni más ni menos que literal un número que está multiplicando este de acá. O sea, eso de ahí es 10 elevado a la potencia que está. Uno dice, pero a ver, no me estás diciendo mucho. Cuando la potencia es positiva, es más fácil de entenderlo. Por ejemplo, yo que sé, 6 por 10 a la 7. Este por 10 a la 7 no es ni más ni menos que 10 por 10 por 10, etc. O literal, ni más ni menos 10 a la 7, que escrito en un número es... O sea, escribir que 10 a la 7 es 10 a la 7 como que es medio redundante, ¿no? Escrito en número así, sin notación, sin potencia, eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 millones. O sea, en realidad lo que yo tengo escrito acá arriba es 6 por 10 millones. Solo que en lugar de escribir por 10 millones, me es más fácil escribir 10 elevado a la 7. En el caso de acá, cuando es notación científica, potencia negativa del 10, es la cantidad de lugares antes de la coma. En sí, la notación científica me ahorra lugares de la coma, como que yo desplazo para poder
no tener que escribir tantos ceros. El procedimiento en sí para aplicarlo normalmente te dice, no, bueno, si vos querés pasar un número de escritura normal a notación científica, ¿cómo harías? Y por ejemplo, el primero y el más básico y sencillo que uno aprende es pasar números muy grandes a notación científica. Yo qué sé, supongamos que digo tengo 66 millones de bolívares, ¿no? No sé si la moneda de Venezuela son los bolívares, creo que sí, ¿no? Pero bueno. No tengo nada en contra de Venezuela, pero es el único de los países que recuerdo que si yo pongo un número así de grande no es mucha plata. La cuestión es que supongamos que tengo esto, 66 millones de bolívares. Bárbaro, claro. Quiero pasar esto a notación científica, porque 66 millones es una banda, pero no quiero escribir un número tan grande. ¿Cómo haría? Bueno, después de esto estaría una coma. No está la coma escrita porque no hay nada después de la coma. Mejor dicho, después de la coma hay puros ceros. Por eso no está escrita. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es contar la cantidad de lugares que yo voy a moverlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta cuándo? Voy a mover esta coma hasta que yo encuentre que el siguiente número no es un 0. Lo moví 6 lugares hasta encontrar un número que no es un 0. Entonces, como lo moví 6 lugares, esto en notación científica sería 66 por 10 a la 6. ¿Por qué por 10 a la 6? No porque escribí 66, sino porque lo moví 6 lugares la coma. Al correr la coma 6 lugares para la izquierda, la notación científica en el 10 adquiere potencia positiva. Bárbaro. Y en el caso de números muy chiquititos, como por ejemplo, yo que sé, 0,0005, ¿cómo quedaría? Y bueno, para aplicar notación científica a eso, aplico el mismo concepto, muevo la coma, en este caso para la derecha, hasta que me tope con un número que no sea 0. Y bueno, 1, 2, 3, bárbaro. Entonces sería 5 por 10 a la cuánto. Moví 3 lugares a la 3, pero lo moví para la izquierda o para la derecha. Para la derecha, a la menos 3. Entonces, en resumen, si la potencia es positiva es porque el número original era muy grande. Si la potencia es negativa es porque el número original era muy pequeñito. ¿Bien? ¿Qué nos queda como regla? Justamente que cuanto más grande en positivo, o sea, cuanto más grande en positivo es la potencia del 10 en la notación científica, mucho más grande es el número. Ahora, cuanto más negativo es la potencia del 10, cuanto más positivo, más grande, cuanto más negativo, más chico. Fin. No voy a dar tanta vuelta. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera que comparar esto versus 1 por 10 a la menos 9, ¿cuál de los dos es más grande entre estos dos? Y ni más ni menos que este de acá abajo. Y uno dice, ¿por qué? Si el 1 es más chico que el 5. Sí, el 1 es más chico que el 5. Perdón. Quería poner un 2. Si tuviera que decir cuál es más grande entre estos dos, el más grande es este de acá. Ahora sí. ¿Por qué? Si bien el 1 es más chico que el 5, bien, uno dice, o sea, a ver, recapitulando. Estamos comparando esos dos números. Uno dice por 10 a la menos 3, otro dice por 10 a la menos 2. Estamos viendo quién es el más grande y vos me estás diciendo que el de abajo es el más grande cuando antes del por dice un 1. Y 5 y 1, que yo sepa, el 5 es más grande que el 1. ¡Shup! ¿Y por qué carajo el de abajo es más grande? Porque tiene justamente el 5 la potencia negativa más grande. O sea, el que tiene el 10 con el número más negativo. En la notación científica con potencias positivas es más normal, porque si yo tuviera que comparar, por ejemplo, este número versus yo qué sé, 9 por 10 a la 8, el más grande es este de acá. ¿Por qué? Y uno dice, pero banca, hermano, tipo, este dice 66 y este dice 9, sí. Y el 66 es más grande que el 9, sí, pero
la notación científica del 9 es por 10 a la 8 y el del 66 por 10 a la 6. Le está ganando. La realidad es que acá quiero hacer un alto rápido antes de que alguien me salte a la yugular. La notación científica lo que busca es dejar un número antes de la coma. Solamente un número. O sea que si ustedes pasaran la notación científica, esto en realidad faltaría. Y originalmente dice no, vos vas a dejar un número después de la coma, nada más. Pero la realidad es que la mayoría de las cuentas igual la calculadora ya lo pasa a notación científica.